Vamos a ver la simplificación de toda esta expresión. Y para eso, como pueden ver, acá tenemos la raíz de m más 3 y dentro de esta raíz tenemos a elevado a la m elevado al cuadrado y a este m elevado al cuadrado se le suma 5m. Y a la vez toda esta expresión está multiplicada por la raíz de m de la expresión de a elevado a la m elevado al cuadrado. Y todo esto a la vez está dividido entre la raíz de m de a elevado a la 3m elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo enfocamos esta expresión para poder resolverla. Volvemos a copiar toda esta expresión y lo que hacemos es, si se dan cuenta, todo esto que está dentro del radical vamos a elevarlo al exponente 1. ¿Sí? Acá, como pueden ver, todo esto está elevado al exponente 1, que básicamente sería la misma expresión. Todo número o todo exponente elevado a la unidad es básicamente la misma expresión. En unos segundos vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Ahora volvemos a escribir toda esta expresión a elevado a la m al cuadrado más 5m y esta expresión, este radical, vamos a trabajarlo. Acá tenemos la base a, que es la misma que copiamos. Acá tenemos m elevado al cuadrado. Cuando tengamos una expresión así, este exponente, que en este caso sería m elevado al cuadrado, iría lógicamente que como exponente, pero como numerador, es decir, m elevado al cuadrado, y el radical, que en este caso es m, pasaría como denominador, es decir, entre m. Como pueden ver, el exponente repitiendo, m elevado al cuadrado pasaría como el numerador y este radical como el denominador de todo este exponente. Al dividir, vamos a dividir entre esta expresión y vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá tenemos esta a y nuevamente aplicando lo mismo que hemos visto, tendríamos este 3m elevado al cuadrado pasaría como el numerador y esta raíz de m pasaría como el denominador, es decir, entre m. Y de la misma forma vamos a hacer para todo este radical. Por eso es que habíamos colocado este exponente 1. Entonces acá tenemos todo esto que básicamente está elevado a la 1. Entonces sería este 1 iría en el numerador y este m más 3 que estaría en el radical pasaría a dividir entre m más 3. Como pueden ver, hemos aplicado lo mismo para esta expresión y para todo este radical. Ahora volvemos a copiar toda esta expresión y nos concentramos en la parte que se encuentra adentro. Entonces acá tendríamos a elevado a la m al cuadrado más 5m que multiplica a toda esta expresión. Si se dan cuenta, este denominador m básicamente está elevado a la unidad. Por lo tanto, si es que deseamos llevarlo arriba, es decir, al costadito de m elevado al cuadrado, tendría que subir pero con el exponente cambiado. Es decir, este m, que básicamente es lo mismo que decir m elevado a la 1, subiría como m elevado a la menos 1. Entonces tendríamos acá a elevado a la m al cuadrado y este m, como repito, subiría, es decir, al costadito de m elevado al cuadrado como m elevado a la menos 1. Lo mismo hacemos acá en el denominador. Acá tendríamos a elevado a la 3m elevado al cuadrado y este m que básicamente está en el denominador, es decir, entre 3m elevado al cuadrado, es básicamente m elevado a la 1. Y ese m elevado a la 1 subiría todo este m, pero con el signo cambiado, es decir, como m elevado a la menos 1. ¿Sí? Si deseamos que baje, básicamente bajaría como m elevado a la 1 y tendríamos esta misma expresión. Esa es la forma como ustedes pueden hacer para subir o bajar un número, como lo estamos viendo acá. Volvemos a escribir toda esta expresión y ahora nos centramos en esta parte. ¿Sí? Hemos copiado esto, lo estamos dejando intacto, y acá tenemos a elevado a la m elevado al cuadrado que multiplica a m elevado a la menos 1. Por lo tanto, tenemos la misma base, que en este caso la misma base es m. Y eso es lo que volvemos a copiar acá, m. Este exponente 2 y este exponente menos 1, si se dan cuenta, como tienen la misma base, podemos juntar los dos exponentes. Es decir, ante la misma base, estos dos exponentes quedarían con esta misma base m, pero se suman. Entonces tendríamos 2 más menos 1. Acá tendríamos 2 más menos 1. Entonces tenemos 2 más menos 1, más por menos es menos, por lo tanto sería 2 menos 1.
y todo esto estaría dividido entre a elevado a la 3m elevado al cuadrado, y de la misma forma, como pueden ver, acá tenemos la misma base, m y m. Por lo tanto, estos dos exponentes se suman. Es decir, sobre esta base de m nos quedaría este exponente 2 más menos 1. ¿Sí? Hemos sumado directamente estos dos exponentes ya que tienen la misma base. Hemos hecho lo mismo que habíamos hecho en esta parte previamente. Entonces, ahora sí, volvemos a copiar toda esta expresión. Copiamos también esta expresión y nos centramos en esta resta. Acá sería a elevado a la m. ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos 2 menos 1 es 1. Es decir, tendríamos m elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 es la misma expresión. Es decir, acá nos quedaría a elevado a la m. Y eso es lo que hemos copiado acá. Y en el denominador de la misma forma. Acá tendríamos 2 menos 1, que es 1. Es decir, m elevado a la 1. Y eso es igual a elevado a la 3m. Ya que m elevado a la 1 básicamente es lo mismo que decir m. Copiando todo esto nuevamente, ahora nos centramos en unir estos exponentes, ¿sí? La misma base, a y a, entonces simplemente dejamos una sola base, que sería a. Este exponente lo volvemos a copiar y este exponente se sumaría a este otro exponente, es decir, más m, ya que tienen la misma base. Y todo esto lo dividimos entre a elevado a la 3m. Al realizar esta suma, si se dan cuenta, acá tendríamos a elevado a la m elevado al cuadrado, acá tendríamos 5m más m, básicamente nos quedaría más 6m. Y en el denominador nos quedaría esta misma expresión. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a subir este a elevado a la 3m al numerador. Entonces acá esta parte queda intacta y este a elevado a la 3m sube, pero con el signo cambiado. Es decir, con este 3m con el signo cambiado, es decir, sería a elevado a la menos 3m. Ante la misma base, colocamos la misma base y los exponentes se suman. Este exponente se sumaría a menos 3m y nos quedaría esto. Al realizar esta sumatoria, hemos vuelto a copiar todo, pero nos centramos en esta sumatoria, sería 6m menos 3m, básicamente nos quedaría positivo 3m, es decir, más 3m. Ahora lo que hacemos es factorizar. Si se dan cuenta, acá tenemos m elevado al cuadrado y acá tenemos más 3m. Entonces, ¿qué cosa tenemos en común? Sería m. M que multiplica, acá tendríamos m más 3. Si realizamos esta multiplicación, m por m sería m elevado al cuadrado y m por 3 sería 3m. Hemos llegado a lo mismo, lo único que estamos haciendo es factorizar. Copiamos nuevamente todo esto y este exponente, ¿sí? Todo este exponente pasaría a multiplicar a este exponente. Y al multiplicarlo nos quedaría básicamente m que multiplica a m más 3 y a la vez eso multiplica a este exponente, es decir, multiplica a 1 entre m más 3. Al realizar esta multiplicación en la parte exponencial nos quedaría a elevado a 1 por todo esto, básicamente nos quedaría toda esta expresión y como pueden ver todo esto es como si dijéramos todo esto entre 1, ¿sí? Acá tenemos la unidad debajo y ese 1 por m más 3 básicamente en el denominador nos quedaría m más 3. Por lo que al simplificar m más 3 con m más 3 nos quedaría a elevado a la m. Esta sería la respuesta después de haber simplificado toda esta expresión. Que Dios los bendiga.